Mi mejor amigo ignoraba tanto a su hijo que el niño prefería quedarse conmigo, pero perdió a su pareja al elegir por fin ser padre. La semana pasada vi a mi mejor amigo pasar por delante de su propio hijo en el aeropuerto sin reconocerlo. No es que el niño se haya vuelto invisible. Es que mi mejor amigo desde los 13 años, Carlos Medina, está tan metido en su nueva vida con su segunda mujer que ha convertido a su hijo de 11 años en un mueble del pasado. Y yo lo vi pasar. Me llamo Diego. Tengo 37 años. Soy desarrollador de software y trabajo desde casa en Zaragoza. Carlos y yo crecimos juntos. Misma calle. Mismo colegio. Mismo instituto. Compartimos habitación en la universidad cuando nos mudamos a Madrid. Nos volvimos juntos a Zaragoza cuando él montó su despacho de abogados y yo conseguí trabajo remoto. Conozco a Carlos desde que los dos teníamos 13 años y él llevaba aparato dental y yo el pelo largo porque mi madre decía que me hacía parecer un poeta. La cosa es así. Carlos se divorció hace 4 años de Paula. Tienen un hijo, Adrián. 11 años ahora. 9 cuando se divorciaron. La separación fue relativamente civilizada hasta que Carlos conoció a Marta 6 meses después. Marta tiene 29 años. Es fisioterapeuta. Rubia. Guapa de esa forma específica que hace que la gente te pregunte si es modelo. No es modelo. Es fisioterapeuta. Pero tiene esa cosa. Carlos cambió cuando empezó con Marta. No de golpe. Fue gradual. Primero dejó de recoger a Adrián los fines de semana que le tocaban porque Marta y él se iban de escapada. Después empezó a reducir las llamadas. Después dejó de ir a los partidos de baloncesto del niño. Y ahora, 4 años después, Adrián pasa 3 fines de semana al mes solo con Paula y un fin de semana con Carlos y Marta, donde básicamente hace de decoración mientras ellos viven su vida de pareja joven sin complicaciones. Yo veo a Adrián más que Carlos. No porque yo lo busque. Porque Paula es amiga mía también. No tanto como Carlos, pero amiga. Coincidimos en cumpleaños. En cenas de grupo. Y Adrián me conoce desde que nació. Me llama tío Diego. No tío en plan colega. Tío en plan familiar. El mes pasado Paula me llamó. Adrián había preguntado si podía quedarse conmigo un fin de semana. Uno de los fines de semana que le tocaba estar con Carlos. Paula me dijo que el niño había puesto excusas raras. Que tenía deberes. Que prefería quedarse estudiando. Pero que ella sabía que lo que Adrián no quería era estar en casa de Carlos viendo cómo su padre y Marta se besaban en el sofá y planeaban viajes a los que él no estaba invitado. Le dije que sí. Adrián se quedó conmigo ese fin de semana. Jugamos a la Play. Vimos 3 películas. Pedimos pizza 2 veces. Y el domingo por la noche, mientras recogíamos los mandos, Adrián me dijo, tío Diego, ¿tú crees que mi padre se acuerda de mí cuando no estoy? No supe qué decirle. Le dije que claro que sí. Que su padre lo quería mucho. Adrián me miró con esa cara que ponen los niños cuando saben que les estás mintiendo por compasión y no dijimos nada más. Esa pregunta se me quedó clavada. Porque la respuesta honesta era no. No creo que Carlos se acuerde de Adrián cuando no lo tiene delante. Creo que Carlos ha construido una vida nueva con Marta donde Adrián es un invitado ocasional, no un hijo. Hace 3 semanas fui a tomar algo con Carlos. Él me habló de un viaje que iban a hacer Marta y él a Islandia en octubre. 3 semanas. Me enseñó fotos de la casa que habían alquilado. Me habló de las rutas de senderismo que iban a hacer. En ningún momento mencionó a Adrián. Así que pregunté. Le dije, ¿y Adrián qué? ¿Se queda con Paula esas 3 semanas? Carlos me miró como si acabara de acordarse de que tenía un hijo. Me dijo, sí, sí. Paula se encarga. Ya sabes cómo es ella. Y volvió a hablar de Islandia. Esa noche volví a casa con una sensación rara. No era la primera vez que veía a Carlos relegar a Adrián a segundo plano. Pero fue la primera vez que me di cuenta de que Carlos lo hacía sin ni siquiera notarlo. Como si Adrián fuera una responsabilidad que cumplía cuando le tocaba y olvidaba cuando no. 2 semanas después pasó lo del aeropuerto. Yo tenía que viajar a Barcelona por trabajo. Reunión de un día. Vuelo de ida por la mañana, vuelo de vuelta por la noche. Llegué al aeropuerto de Zaragoza a las 7 de la mañana. La terminal estaba medio vacía. Me compré un café y me senté cerca de la puerta de embarque. Y entonces los vi. Carlos y Marta caminando hacia la puerta de al lado. Marta llevaba una maleta de mano rosa. Carlos llevaba una mochila.
Los dos iban vestidos de esa forma casual pero cara que tiene la gente que viaja mucho. Hablaban entre ellos. Marta se reía de algo. Carlos tenía esa sonrisa que yo no le había visto en años. Y 20 metros por delante de ellos, caminando solo hacia el baño, estaba Adrián. Lo reconocí por la mochila. Una mochila del Barça que yo le había regalado el año pasado. Adrián caminaba arrastrando los pies. Mirando el suelo. Iba solo. Carlos y Marta pasaron por detrás de él sin mirarlo. No fue que no lo vieran. Fue que no lo registraron. Adrián entró al baño. Carlos y Marta siguieron caminando hacia su puerta de embarque. Yo me quedé sentado con el café en la mano sin saber qué acababa de ver. Esperé 5 minutos. Adrián salió del baño y caminó de vuelta hacia la misma puerta de embarque que Carlos y Marta. Se sentó en una fila 3 filas por detrás de ellos. Sacó el móvil. Se puso los auriculares. Carlos y Marta seguían hablando entre ellos. No se habían girado ni una vez. Me levanté y caminé hacia Adrián. Me senté a su lado. Me quitó los auriculares y me miró sorprendido. Tío Diego, ¿qué haces aquí? Le dije que tenía un vuelo a Barcelona. Le pregunté qué hacía él ahí. Me dijo que iban a Menorca. 3 días. Fin de semana largo. Le pregunté si estaba contento. Se encogió de hombros. Me dijo, es mejor que quedarse en casa. Le dije que seguro que lo pasaba bien. Me miró con esa misma cara del domingo pasado y me dijo, tío Diego, ellos hacen lo suyo. Yo voy por mi cuenta. No supe qué decir. Le dije que me tenía que ir. Que mi puerta estaba en el otro lado. Adrián me dijo adiós y volvió a ponerse los auriculares. Volví a mi puerta. Embarqué. Pero durante todo el vuelo no pude dejar de pensar en la imagen de Carlos pasando por delante de su propio hijo sin ni siquiera mirarlo. Esa noche, cuando volví a Zaragoza, le mandé un mensaje a Paula. Le pregunté si sabía que Adrián había ido a Menorca con Carlos y Marta. Me dijo que sí. Que era el fin de semana que le tocaba a Carlos. Que Adrián había aceptado ir aunque ella sabía que no le apetecía. Le pregunté si sabía cómo estaba Adrián. Paula me contestó, creo que mi hijo está aprendiendo a no esperar nada de su padre. Y no sé si eso es bueno o malo. Y ahí está el problema. Yo llevo 2 semanas dándole vueltas a esto. Porque Carlos es mi mejor amigo. Pero Adrián es un niño de 11 años que está viendo cómo su padre construye una vida nueva donde él no tiene espacio real. Y yo no sé si debería decirle algo a Carlos o si debería quedarme callado porque no es mi hijo y no es mi matrimonio y no es mi problema. El jueves pasado Paula me volvió a llamar. Me dijo que Adrián había preguntado si podía quedarse conmigo el próximo fin de semana que le tocaba con Carlos. ¿Otra vez? Le dije que sí. Y después le pregunté si ella había hablado con Carlos sobre esto. Paula me dijo, he intentado. Pero Carlos me dice que Adrián está bien. Que es normal que los niños de 11 años prefieran estar con amigos. Que no pasa nada. Le dije que no me parecía que Adrián estuviera bien. Paula me dijo, lo sé. Pero Carlos no quiere verlo. Y yo ya no sé qué más decirle. Colgamos. Esa noche no dormí bien. Porque tengo 2 opciones. Puedo hablar con Carlos y decirle lo que veo. Decirle que su hijo lo necesita. Decirle que está perdiendo a Adrián y que si no hace algo ahora, en 5 años Adrián va a ser un adolescente que no quiere saber nada de él. Puedo arriesgarme a que Carlos me diga que no es mi problema o que me estoy pasando o que Paula me está usando para meter presión. O puedo quedarme callado. Puedo seguir siendo el tío Diego que recoge a Adrián los fines de semana cuando el niño no quiere estar con su padre. Puedo seguir siendo amigo de Carlos sin complicar las cosas. Y puedo dejar que Adrián crezca con la certeza de que su padre eligió otra vida. El problema es que ninguna de las 2 opciones me deja tranquilo. El viernes pasado Carlos me escribió. Me preguntó si quería ir a cenar con Marta y con él el sábado. Un restaurante nuevo en el centro. Me dijo que hacía tiempo que no salíamos los 3. Le dije que sí. Actualización 1. Fui a la cena. Carlos llegó 20 minutos tarde con Marta. Se sentaron. Pidieron vino. Carlos me preguntó qué tal el trabajo. Le dije que bien. Marta me habló de un curso de pilates al que se había apuntado. Pedimos comida. Y entonces, a mitad de la cena, Carlos me dijo, por cierto, Adrián me preguntó por ti el otro día. Me dijo que se lo pasa mejor contigo que conmigo. Lo dijo riéndose.
Como si fuera una broma. Marta también se rió. Yo no me reí. Le pregunté si eso le preocupaba. Carlos se encogió de hombros. Me dijo, es normal. Tú no le pones normas. Yo soy el padre. Siempre voy a ser el malo. Le dije, no creo que sea por las normas. Carlos dejó de sonreír. Me preguntó qué quería decir. Le dije, creo que Adrián siente que no tienes espacio para él en tu vida. Marta me miró con esa expresión de incomodidad educada. Carlos frunció el ceño. Me dijo, Diego, yo veo a mi hijo cada fin de semana que me toca. Cumplo con todo lo que dice el acuerdo de custodia. No sé de qué estás hablando. Le dije, cumples el acuerdo. Pero eso no es lo mismo que estar presente. Carlos dejó el tenedor en el plato. Me dijo, ¿me estás dando lecciones de cómo ser padre? Tú no tienes hijos. Le dije que no le estaba dando lecciones. Que solo le estaba diciendo lo que veía. Que Adrián estaba pidiendo quedarse conmigo los fines de semana que le tocaban con él. Que eso significaba algo. Marta intervino. Me dijo, Diego, entiendo que te preocupes por Adrián. Pero Carlos es su padre. Él sabe lo que hace. Le dije que no estaba tan seguro. Carlos me miró con algo que no era exactamente enfado, pero tampoco era amistad. Me dijo, Paula te está llenando la cabeza. Ella siempre ha pensado que soy un mal padre. Y ahora te está usando a ti para presionarme. Le dije que Paula no me había dicho nada. Que esto era lo que yo veía. Carlos me dijo, pues estás viendo mal. Y ahí terminó la conversación. Seguimos cenando. Hablamos de otras cosas. Pero algo se había roto. Cuando me fui, Carlos me dio un abrazo rápido. Me dijo, no te lo tomes a mal, tío. Pero no sabes de lo que hablas. Esa noche Paula me llamó. Me dijo que Carlos le había mandado un mensaje furioso diciendo que yo me estaba pasando de la raya. Que le había dicho que no volviera a usar a sus amigos para atacarlo. Paula me preguntó qué había pasado. Le conté. Paula suspiró y me dijo, gracias por intentarlo. Pero Carlos no va a cambiar. Le pregunté si estaba segura. Me dijo, Diego, llevo 4 años intentando que Carlos vea a su hijo. Ya no tengo fuerzas. El sábado siguiente Adrián se quedó conmigo otra vez. No me preguntó por su padre. Yo tampoco saqué el tema. Jugamos a la Play. Vimos una película. Pedimos pizza. Y el domingo por la noche, cuando Paula vino a recogerlo, Adrián me dio un abrazo largo. Me dijo, gracias, tío Diego. Paula y yo nos quedamos en la puerta después de que Adrián subiera al coche. Paula me dijo, no sé qué voy a hacer cuando Adrián sea mayor y deje de querer ver a su padre del todo. Le dije que quizás Carlos reaccionara antes de que eso pasara. Paula me miró con esa expresión cansada de alguien que ya no cree en eso. Me dijo, Carlos está enamorado de su vida nueva. Adrián no encaja en esa vida. Y Carlos ha elegido no verlo. No supe qué decirle. Actualización 2. Carlos no me habló durante 3 semanas. Nada. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni cervezas después del trabajo. Silencio absoluto. Y entonces, un martes por la tarde, me llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo, no sé. ¿Puedes venir a casa? Fui esa misma noche. Carlos me abrió la puerta. Marta no estaba. Me dijo que se había ido a casa de su madre unos días. Le pregunté qué había pasado. Carlos me hizo pasar. Nos sentamos en el sofá. Me sirvió una cerveza. Y entonces me dijo, Adrián me ha dicho que no quiere volver a venir los fines de semana. Le pregunté cuándo había pasado eso. Carlos me dijo que el domingo. Que había ido a recoger a Adrián a casa de Paula y que Adrián se había negado a subir al coche. Que Paula había salido y le había dicho que el niño no quería ir. Que Carlos había insistido. Y que Adrián le había dicho, delante de Paula, papá, prefiero quedarme aquí. Contigo no hago nada. Carlos tenía esa expresión de alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir. Me dijo, le pregunté qué quería decir con eso. Y me dijo que cuando está conmigo paso más tiempo con Marta que con él. Que me da igual si está o no está. Le pregunté qué le había dicho. Carlos me dijo, le dije que eso no era verdad. Que yo lo quería. Que siempre iba a ser mi hijo.
Y entonces Carlos se calló. Me miró. Y me dijo, y Adrián me dijo, entonces ¿por qué no me miras cuando estoy contigo? Carlos dejó la cerveza en la mesa. Se pasó las manos por la cara. Me dijo, Diego, ¿de verdad soy tan mal padre? Le dije, no eres mal padre. Pero creo que has estado tan metido en tu vida con Marta que te has olvidado de mirar a tu hijo. Carlos se quedó callado un rato largo. Después me preguntó, ¿qué hago? Le dije, no lo sé. Pero creo que tienes que empezar por hacerle sitio de verdad. No los fines de semana que te tocan. Sitio en tu vida. Carlos me dijo, Marta dice que Adrián me manipula. Que Paula lo está usando para hacerme sentir culpable. Le pregunté si él creía eso. Carlos se quedó callado. Después me dijo, no. No lo creo. Creo que mi hijo me está diciendo la verdad y yo no quiero escucharlo. Le pregunté por qué no quería escucharlo. Carlos me miró. Me dijo, porque si lo escucho tengo que admitir que he sido un padre de mierda. Y no sé si puedo vivir con eso. No supe qué decirle. Carlos se quedó ahí sentado. Bebiendo cerveza. Sin hablar. Me fui una hora después. Carlos me acompañó a la puerta. Me dijo, gracias por no dejarme en paz con esto. Le dije que no tenía que darme las gracias. Me dijo, sí tengo. Porque si no fuera por ti, probablemente habría dejado que Adrián se alejara sin ni siquiera intentar entender por qué. 3 días después Paula me llamó. Me dijo que Carlos había pedido ver a Adrián entre semana. Que había ido a buscarlo al colegio. Que se habían ido solos a merendar. Sin Marta. Que Adrián había vuelto a casa callado pero menos enfadado. Le pregunté si sabía de qué habían hablado. Paula me dijo que Adrián no le había contado mucho. Solo que su padre le había pedido perdón. Actualización 3. Carlos empezó a ver a Adrián entre semana. No todos los días. Pero 2 o 3 tardes al mes. Lo recogía del colegio. Se iban a merendar. A veces iban al cine. A veces simplemente paseaban. Marta no estaba contenta con eso. Paula me lo contó. Me dijo que Carlos le había dicho que Marta le había dado un ultimátum. O Adrián dejaba de ocupar tanto espacio en su relación, o ella se replanteaba las cosas. Le pregunté qué había decidido Carlos. Paula me dijo, le dijo a Marta que Adrián era su hijo. Que eso no era negociable. Marta se fue de casa 2 semanas. Se quedó con su madre. Carlos siguió viendo a Adrián. Yo seguí recibiendo al niño algunos fines de semana, pero ya no todos. Adrián empezó a aceptar volver a casa de Carlos de vez en cuando. Un sábado por la tarde Carlos me llamó. Me preguntó si quería ir a tomar algo. Fui. Nos sentamos en una terraza. Carlos me dijo, Marta y yo lo hemos dejado. Le pregunté cuándo. Me dijo que hacía 3 días. Que Marta le había dicho que no podía estar con alguien que siempre iba a priorizar a su hijo antes que a ella. Carlos me dijo, le dije que eso era exactamente lo que pensaba hacer. Y se fue. Le pregunté cómo estaba. Carlos se encogió de hombros. Me dijo, jodido. Pero menos jodido de lo que estaría si hubiera perdido a Adrián. Le dije que me parecía que había tomado la decisión correcta. Carlos me miró. Me dijo, no sé si es correcta. Pero es la única que podía tomar. Le pregunté cómo estaba Adrián. Carlos me dijo, mejor. Todavía no confía del todo en mí. Pero estamos hablando. Ayer me preguntó si podíamos ir a ver un partido del Zaragoza juntos. Solo él y yo. Le pregunté si habían ido. Carlos me dijo, vamos el próximo sábado. Esa noche, cuando volví a casa, Paula me escribió. Me dijo, gracias. Le pregunté por qué. Me dijo, por no quedarte callado. Por decirle a Carlos lo que yo ya no podía decirle. Le dije que no sabía si había hecho lo correcto. Paula me dijo, hiciste lo que tenías que hacer. Y eso es lo único que importa. Actualización 4. Carlos sigue soltero. Ha empezado a ver a Adrián casi todas las semanas. A veces entre semana. A veces los fines de semana. No siempre funciona bien. Adrián todavía tiene días en los que no quiere saber nada de su padre. Carlos me dice que esos días son los peores. Que siente que está pagando por todos los años que no estuvo presente. Le digo que probablemente sea así. Carlos me dice, lo sé. Pero no voy a rendirme.
El mes pasado Adrián cumplió 12 años. Carlos organizó una fiesta. Invitó a los amigos de Adrián. A Paula. A mí. Adrián parecía contento. No eufórico. ¿Pero contento? Al final de la fiesta, cuando todos se habían ido, Carlos y yo nos quedamos recogiendo. Carlos me dijo, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Le pregunté qué. Me dijo, que Adrián tiene razón. Yo no lo miraba. Y me costó que mi hijo me dijera que no me necesitaba para darme cuenta. Le dije que al menos se había dado cuenta. Carlos me dijo, sí. Pero llegué tarde. No supe qué decirle. Hace 2 semanas Paula me llamó. Me dijo que Adrián le había preguntado si podía quedarse en casa de Carlos un fin de semana que no le tocaba. Que quería que Carlos lo llevara a un torneo de baloncesto. Paula me dijo, es la primera vez que Adrián pide estar con su padre sin que Carlos se lo proponga primero. Le pregunté qué le había dicho. Paula me dijo, que sí. Que claro que sí. Actualización 5. Ayer vi a Carlos y a Adrián en el parque. Yo había salido a correr. Ellos estaban en una cancha jugando al baloncesto. Carlos es malísimo. Adrián se reía cada vez que su padre fallaba. Carlos también se reía. Me acerqué. Adrián me vio primero. Me saludó con la mano. Carlos se giró. Me preguntó si quería jugar. Le dije que acababa de correr 10 kilómetros y que prefería no morir de un infarto. Nos sentamos en un banco. Adrián siguió jugando solo. Carlos lo miraba. Le pregunté cómo estaban las cosas. Carlos me dijo, mejor. No perfectas. Pero mejor. Le pregunté si Adrián había perdonado. Carlos me dijo, no sé si me ha perdonado del todo. Pero está intentándolo. Y yo también. Le dije que me parecía suficiente. Carlos me dijo, a veces me pregunto qué habría pasado si tú no me hubieras dicho nada. Si habrías dejado que Adrián se alejara sin más. Le dije que no lo sabía. Carlos me dijo, yo sí. Habría perdido a mi hijo. Y ni siquiera me habría dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. No supe qué decirle. Adrián volvió corriendo. Le pidió dinero a Carlos para comprar agua. Carlos le dio 5 euros. Adrián se fue corriendo hacia la máquina. Carlos lo miró irse. Me dijo, gracias por ser un cabrón insistente. Le dije que de nada. Carlos se rió. Me dijo, ¿en serio? Gracias. Adrián volvió con una botella de agua. Se sentó entre Carlos y yo. Bebió. Me preguntó si iba a quedarme con ellos el fin de semana que viene. Le dije que no sabía. Adrián me dijo, deberías. Vamos a ir a ver una película. Miré a Carlos. Carlos se encogió de hombros. Me dijo, si quieres venir, eres bienvenido. Le dije que lo pensaría. Adrián terminó el agua. Se levantó. Volvió a la cancha. Carlos y yo nos quedamos sentados. Mirándolo jugar. Carlos me dijo, no sé si algún día voy a ser el padre que Adrián necesita. Pero al menos ahora lo estoy intentando. Le dije que eso ya era algo. Carlos me dijo, sí. Supongo que sí. Nos quedamos ahí un rato más. Después me fui a casa. Mañana Carlos me ha escrito. Me ha preguntado si al final voy a ir al cine con ellos. Le he dicho que sí.